La historia fantástica y milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe, explicada por Monseñor Eduardo Chávez, el mayor historiador y conocedor actual de la Virgen de Guadalupe. No se pierda este podcast, escúchelo hasta el final y compártalo con sus conocidos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Queridísimos seguidores, bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy tenemos la alegría de poder hablar nuevamente de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe. Y tenemos la presencia de un monseñor aquí, estamos en México, Monseñor Eduardo Chávez. Salve María, Monseñor. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto me da saludarles a todos. Sí, aquí les saludan de varias partes del mundo, sobre todo pues, de Colombia, que es donde pertenece el canal. Muy bien. Monseñor Eduardo Chávez, bueno, es de la Ciudad de México, es canónigo de la Basílica de Guadalupe, director general del Instituto de Estudios Guadalupanos y llevó la postulación de canonización de San Juan Diego. O sea, gracias a él podemos decir San Juan Diego. Bueno, y a la Virgen, ¿no? A la Virgen y a muchos otros también. Muchos otros. Entonces, queremos hablar un poco más específicamente, ya hemos hablado en nuestro canal sobre la Virgen de Guadalupe, pero les podemos decir que nuestros estudios han sido a través de los libros de Monseñor Eduardo Chávez. Entonces, es el pozo de conocimiento de este tema de que tenemos tan en el corazón. Monseñor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Sí, queríamos preguntarle, Monseñor, para iniciar, ¿usted cómo surgió en su corazón, cómo surgió en su alma esta devoción a la guadalupana, como tantos otros, pero cómo inició el proceso histórico, de estudios históricos tan profundamente? ¿Qué lo cautivó? A ver, todos los mexicanos tenemos en el ADN la Virgen de Guadalupe. Nacemos con ella, somos guadalupanos. Es un don grandioso, pero que yo creo que no la conocemos realmente. Así un poco me sucedió, porque pues, la Virgen de Guadalupe siempre estaba la figura en el hogar, siempre el amor a ella, pero no el conocimiento no estaba, no era tanto. Simplemente es como una mamá, ¿no? Tú no la conoces, muchas veces no sabes ni dónde nació tu mamá, pero tú la amas porque es tu mamá y punto. No necesitas mucha historia. Claro. El caso es que creo que más bien ella fue la que fue poniendo las cosas en su lugar. Yo no encuentro en mi historia un momento en el cual yo conscientemente haya dicho voy a estudiar la Virgen de Guadalupe. No como tal. Ella fue entrando, ella fue preparando cosas que después entendí que era el amor de la Virgen de Guadalupe para con uno. Lo fui entendiendo poco a poco. El primer punto en este sentido fue un momento en el cual yo estaba en el Seminario Conciliar de México, estaba en segundo de teología y cayó en mi mano un libro que me pareció muy interesante, que habla de la conquista en México y habla después de la Virgen de Guadalupe, de Monseñor José Luis Guerrero. Yo no tenía ni elementos, ni mucho menos para decir está bien, está mal, hay que discutir esto, hay que discutir lo otro. No, simplemente me gustó y hasta ahí. En 1984, cuando yo ya estaba estudiando para el doctorado en Historia de la Iglesia, la Gregoriana en Roma, va resultando que Monseñor José Luis Guerrero, quien había sido uno de los elegidos para comenzar el proceso de la canonización de San Juan Diego, la primera parte a la beatificación, él va a Roma para buscar más documentos, etc. Y me encuentra, nosotros nos conocíamos, pero nunca habíamos tratado, digamos. Y entonces él se entera de que estoy estudiando Historia de la Iglesia, que era lo que él necesitaba, porque no sabía citar, así me lo dijo, las fuentes antiguas históricas. Y entonces me dijo, ayúdame, yo, que era lo que yo estaba estudiando, por supuesto que sí, y puso en mi mano muchos documentos históricos sobre la Virgen de Guadalupe, y eso fue un tesoro. Además, comentaba todo, fue una ciencia, una cosa bellísima, y entonces te puedo decir que ahí sí capté
capté que no sabía de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, solo sé que nada sé, como dice. Solo sé que no sé nada. Y comencé ahí sí como a ver qué es esto, ¿no? Sí me gustaba el tema por el amor que se le tiene, pero no conocía la documentación. Que como ahorita estábamos hablando un poquito antes, conocer a San Juan Diego es conocer a la Virgen de Guadalupe. Conocer a la Virgen de Guadalupe es gracias a San Juan Diego. Es un conocimiento mutuo. Y entonces me di cuenta que el padre José Luis Guerrero admitía algunas cosas, algunas conclusiones, sin tener documentos en mano, sin tener forma de fundamentarlo, sino un poquito así, tenía uno, otro, y ya sacaba muchas conclusiones, y yo le decía, a ver, ya ahí sí empezamos un poquito a discutir ya con fuentes históricas. No crean que eran discusiones así de gritos. De gritos y eso, ¿no? Casi, pero no, todavía no. Y un buen día, allá en Roma, él me invita, vamos a Indonesia, que supuestamente es más o menos el ambiente que viviría Juan Diego en su tiempo, cosa que no es verdad. Es muy bonito Indonesia, pero es más el ambiente de Juan Diego, por ejemplo, Chiapas, al sur de México, esos lugares es más el ambiente de Juan Diego, en dado caso. Pero bueno, estuvo muy bien. ¿Por qué ese viaje fue clave para mí? Porque era tener a quien sabía del evento guadalupano en ese momento, todos esos días, hablando de la Virgen de Guadalupe, discutiendo, haciendo, o sea, fue maravilloso esos 15 días. Yo creo que eso detonó de alguna forma que nunca más me alejara del tema como tal. La Virgen le conquistó el corazón. Ahí yo ya la amaba, pero el conocer a alguien que tú amas es algo increíble. Es, como les digo a nuestros paisanos allá en Estados Unidos, tú amas a tu mamá porque es tu mamá, pero si conocieras lo que hizo, el esfuerzo para traerte a este lugar, las horas extra que hicieron para que tú tuvieras un plato de comida, todo eso, no solamente la amas, lo que le sigue, pues, ¿no? Es algo precioso. Varias veces hemos comentado aquí con nuestros seguidores que hay 3 pasos para entregarse a Dios, en este caso por medio de la Santísima Virgen de Guadalupe, que sería dar, yo voy y doy una limosna, por ejemplo. Dar de sí, es decir, voy y ayudo en la iglesia los fines de semana. Y darse por entero. Yo veo que Monseñor en ese momento se entregó por entero a la Virgen y hasta hoy en día está entregado por entero a la Virgen de Guadalupe. Tú lo que estás diciendo en este momento me emociona mucho, porque eso es lo que yo quisiera. Yo a veces me siento muy distante en ese sentido, porque no doy, aquí decimos en México, no doy el ancho. O sea, yo no sé por qué se fijó en mí. Así fue así. No lo sé. Porque no lleno la expectativa, pero al mismo tiempo sabemos que es, al final de cuentas, es la gloria de Él, ¿no? Es que brille Jesús. Entonces, nombrando a Dios y a la Virgen de Guadalupe, tratamos de conocerla y estar cerca, pero sí, todo es Guadalupe. Había un compañero mío, un amigo mío que me dijo, ya Eduardo, ya por favor, ya es mucho Guadalupe, todo es Guadalupe, nada más hablan de Guadalupe. Y yo le dije, pues sí, ¿de qué otra cosa hablamos? Le dije. Y él me dice, y no sé por qué, me dijo, hablemos de zapatos. Y le dije, ¿te has dado cuenta el zapatito de la Virgen de Guadalupe que está pisando? O sea, olvídalo. Ahí se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Todo es Guadalupe. Monseñor, pues vemos su cariño, sentimos su cariño, vemos en su mirada el brillo del amor a la Virgen de Guadalupe. Y pues escuchar de sus labios, de su boca, la historia sería muy grato para todos nuestros espectadores y para nosotros mismos. Entonces, tenemos un tiempo limitado. Yo sé que esta historia podríamos hacer varios programas, porque ¿cuántos libros usted ha escrito sobre la Virgen de Guadalupe? Bueno, en total son 75 libros, pero de la Virgen de Guadalupe específicamente serán cerca de 40. 40, entonces imagínense, 40 libros no caben en un programa. Pero sí, nos puede
como el perfume que está puesto en un pequeño frasco y de ese se puede sacar grandes maravillas, contarnos así esa maravilla de la historia de la Virgen de Guadalupe desde sus inicios hasta Sí. el final. Una cosa que quiero decir antes de contar la historia como tal es que esta historia siempre es actual. Otra cosa es que estamos en la novena intercontinental guadalupana, es decir, estos 9 años antecedentes a los 500 años el próximo 2031. Y lo interesantísimo es que cuando nosotros estábamos presentando esto ante los obispos, se llenaron de gozo y de entusiasmo porque nos hicieron caer en la cuenta que este proceso, estos 9 años de tratar de estar en el corazón de Jesús, es exactamente lo que debería de hacerse para el gran jubileo de la redención, que va a ser en el 2033. Entonces, el prepararnos a Santa María de Guadalupe en la novena nos prepara al jubileo de la redención, en otras palabras, a Jesús por María, en este novena intercontinental guadalupana. Así que es algo hermoso que se sepa ahora la historia. ¿Por qué? Porque entendemos que fue del 9 al 12 de diciembre de aquel año de 1531. Tengo que ir un poquito hacia atrás para entender la historia, por qué se apareció la Virgen de Guadalupe. En 1521, en México había terminado la conquista. Como toda violencia, fue terrible, la conquista, espantoso. Hay que tomar en cuenta que no fueron los españoles quienes ganaron la conquista en contra de los indígenas. Es mucho más complejo. Son los españoles, aliados de muchas tribus indígenas que odiaban a la tribu llamada mexica o azteca, y ganaron a la tribu azteca, que era el imperio. Entonces la conquista fue de españoles, sí, pero con grandes ayudas de los otros indígenas. Así fue, pero al final de cuentas un desastre semejante hundió terriblemente a todos los indígenas. Al final de cuentas el primer gobierno que viene aquí, la primera audiencia terrible, al final de cuentas ellos decían: todos los indígenas son vencidos y nosotros vamos a imponer a Jesús. Eso, los misioneros que llegaron a México, los primeros misioneros 1523-24, fueron los franciscanos, después los dominicos. Un grupito apenas. Te estoy hablando de que en 1523 fueron apenas 3 franciscanos, en 1524 12. ¿Qué son esos franciscanos para los millones de indígenas de la conversión? No es nada, es un grupito pequeñísimo. Y ellos estaban con esta manera de pensar del siglo XVI, despedazar todo lo religioso, porque todo eso para ellos es el diablo, idolatrías, es el diablo, es Satanás. Ninguno iba a hacer algo con eso, hay que destruirlo, punto. Y lo digo fuertemente porque algunos piensan que la Virgen de Guadalupe surge de una idolatría venerada en el Tepeyac que se llamaba la Cuatlicuetonantzin, y hubo un misionero que se le ocurrió que la Cuatlicuetonantzin, que tenía mucho éxito entre los indígenas, disfrazarla de María para hacer creer a esta gente que es la Madre de Dios y así llevar a los indígenas a la fe, a la verdad de la Iglesia. Eso es simplemente absurdo, es ridículo, no es cierto eso, no es verdad. Los misioneros de aquella época, todo idolatría es Belcebú, el príncipe del engaño. Jamás tomarían una idolatría para engañar, jamás. Claro. Además, que no toman en cuenta las personas que así dicen, que en el siglo XVI está la Santa Inquisición. La Santa Inquisición te quema en plaza pública en algo semejante. Y tercero, están los concilios todos pena de excomunión a quien hiciera algo semejante. Así que eso simplemente es un descartado. No es cierto eso, ni tampoco que la hayan traído de España. Allá en España hay un monasterio en Extremadura que se llama Guadalupe, hermoso, plata, oro, Zurbarán por todos lados, que la reina católica era un gran devota, Cristóbal Colón gran devoto, y entonces algunos dicen
ellos trajeron la devoción a la Virgen de Guadalupe, o el nombre se lo pusieron ellos. No es verdad. Aquí entramos en lo que decíamos en la primera parte. Según los documentos históricos que tenemos, los primeros franciscanos no quieren ni siquiera que se llame Guadalupe la del Tepeyac. No. No quieren. Quítenle el nombre, pónganle Tepeaca o Tepeaquilla por el cerro del Tepeyac. Que por cierto, nuestros hermanos que están viendo esta piedra que está atrás de nosotros, es el Tepeyac, todo esto es el Tepeyac. Mire, estamos pisando el Tepeyac, Sí, todos estamos están desde el sentados Tepeyac. mirando aquí en el Tepeyac. Sí. Y entonces no es cierto que la trajeron. Los primeros franciscanos no la ven extraña, la ven. ¿Cómo es posible que teniendo tantas imágenes vengan aquí peregrinos y empiezan a decir una cosa también que ellos mismos no, simplemente no dan? Porque dice, aquí estaban las antiguas deidades, seguramente hacían peregrinación los indígenas como antes, etcétera. Incluso Sagún dice, ¿no será esta imagen satánica? Si la hubieran traído de España, un español no diría eso. Claro. Obvio, ¿no? Sí. Pero no se dan cuenta de otra cosa, que también los españoles venían, no solamente los indígenas, por masa. Entonces, no está la Virgen de Guadalupe cuando se aparece, obviamente están desconcertados, porque ella lo que hace, muy lejano a lo que hacían los españoles, que es arrasar con todo e imponer la cruz de Cristo. Recordemos las cruzadas y todo este ambiente. No, la Virgen de Guadalupe, su método es la inculturación del Evangelio, es decir, de Jesús. Es decir, poner a Jesús en el corazón de todo ser humano. Es decir, ella sabe poner a Jesús más allá de tradiciones, de idiomas, de costumbre. Ella sabe poner a Jesús en el corazón. Lo voy a decir de otra manera. Ella sabe tomar lo bueno y verdadero que está en tu corazón, porque todo ser humano somos imagen y semejanza de Dios. Dios ya sembró cosas hermosas, buenas en el corazón humano. Ella las identifica, toma lo bueno y verdadero y lo lleva a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que hace ella. Y desconcierta, obviamente. Ella no toma idolatría. Ella toma el anhelo de vida que se da fuertemente en ese corazón que anda como entre las tinieblas, buscando la puerta, buscando ese anhelo que hay después de la muerte. Ella llega y toca y toma el anhelo de vida, que desgraciadamente en las tinieblas dio por consecuencia idolatría. Claro. Ella, sin tomar ningún tipo de idolatría, limpiar de todo eso, ella toma el anhelo humano que ahí está, las semillas del verbo, y lo lleva a quien es el camino, la verdad y la vida. Otra cosa que es interesante, ella nos lleva a Jesús. Todo es Jesús. El centro de su imagen es Jesús, porque está embarazada. Es decir, el centro de la imagen en su inmaculado vientre está Jesús. Es Jesús el centro de su imagen. Es de las pocas apariciones, bueno, creo que la única aparición, que la Virgen se aparece encinta. Sí, ya cuando están viendo la fuerza de esto, comienzan a hacer obras modernas de María embarazada. Pero en realidad, esta aparición de 1531 es la primera que se manifiesta en la encarnación del Verbo. Jesús, que ha elegido a María, la doncella humilde de Nazaret, y ella ha dicho con toda libertad, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Grandioso. Es la encarnación del Verbo. O sea, el centro es Jesús. El centro de lo que ella pide. Me pediste la historia. Cuando hay todo este drama terrible de la conquista, la viruela mató a la mitad de la población indígena. La viruela entró con la conquista. Y para los indígenas el mundo se iba a acabar cuando hubiera 4 terremotos. En 1530 hay 3 terremotos. O sea, los indígenas están claros de que el mundo se acabó. Fray Juan de Zumárraga, viendo todo este desastre que está pasando con sus mismos paisanos, los mismos paisanos, sobre todo esa primera audiencia, no querían que los franciscanos bautizaran a los indígenas. A tal punto que intentaron asesinar a sus frailes, a sus sacerdotes, a su obispo Fray Juan de Zumárraga. Eso casi nadie lo sabe. Ah, sí, también. Diego de Delgadillo, un bautizado católico, con una lanza en mano, directa al corazón del obispo.
Uf, terrible. No sabían nada. No sabíamos. Que un católico bautizado tratase de matar a su propio obispo. Si te fijas, esto está pasando ahora. Me refiero a que cómo hay persecuciones, cómo hay gente que trata de aniquilar a los obispos, a los sacerdotes, a la iglesia. Es muy actual. Como usted dijo desde el comienzo, no es una historia que simplemente se deje en el pasado, no es para poder sacar las conclusiones del presente. Exacto. Monseñor, nosotros tenemos la costumbre más o menos a los 20 minutos de hacer una pequeña pausa comercial, entonces no se despeguen, ya volvemos. No se olviden de suscribirse al canal, dar su like, compartir con todos sus conocidos este tema tan interesante y más que interesante, de tanto amor a la Santísima Virgen. Ya volvemos. ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Deseas aprender algo nuevo? Conoce Reconquista, la llave que te brindamos y abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas. Regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica. ¡Te esperamos! Bueno, volvemos con este tema de la Virgen de Guadalupe, una imagen que se estampó directamente desde el cielo. O sea, podemos decir que puede ser perfectamente una fotografía de la Santísima Virgen y conociendo ya, entrando propiamente en su historia. Este es un tema que es muy amplio, pero hablar de... A mí me impactó mucho eso, Monseñor. Si usted puede comentar un poco más eso de que rezarle, cuando vemos a la Virgen, vemos a Jesús. Y cuando vemos a Jesús, que estamos realmente yendo por el camino que usted dice, el camino, la verdad y la vida. O sea, la Virgen nos vino a traer ese camino, esa luz. Sí, decíamos, el centro de ella, como imagen, es Jesús, porque ella viene embarazada, viene con este cinto oscuro arriba del vientre, esa única flor de 4 pétalos en su vientre, que para los indígenas en sus códices significa siempre el movimiento. Ella se lo dice a Juan Diego cuando el 9 de diciembre se aparece. Juan Diego está yendo hacia el catecismo, hacia Tlatelolco. Él no viene al Tepeyac. Su idea no es el Tepeyac, es el catecismo en Tlatelolco, es otro pueblo, digamos, al norte de la parte central de México, es un islote, su parte norte, ahí está Tlatelolco. Y él tiene que atravesar por este camino y tiene que atravesar por el Tepeyac. Él no se acordó de los franciscanos, se acordó de sus abuelos, de su pueblo, de sus sabios, de su cultura. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos, mis antepasados? En la tierra de las flores, Xochitlalpa, en la tierra del maíz, en nuestro sustento, ¿acaso en la tierra celestial? Así que ella va haciendo una inculturación, es decir, va metiéndose hasta lo profundo de la cultura indígena. Y cuando lo llaman, y lo llaman de esa manera muy latinoamericana, con el diminutivo, Juanito, Juan Dieguito, eso solamente los latinoamericanos hacemos eso. Un español en el siglo XVI jamás va a decirle, madrecita mía, mi niña, mi chiquita, como lo dice él. Sí, jamás. Eso es muy latinoamericano, es nuestro. En Perú, ahí nuestros hermanos de Perú, nos gana, porque me decían en Perú alguna señora, Eduardito, Chavecito, Sanchezito, o sea, todo era así diminutivo por el amor, el cariño. Así lo hace la Virgen de Guadalupe. Juanito, Juan Dieguito. Es que te está hablando la Virgen de Guadalupe, a todos los que nos están escuchando. Cada uno es Juan Dieguito, ponga su nombre. Y entonces sube Juan Diego, y aquí está el punto, para mí importantísimo en ese primer encuentro, porque estamos hablando de un indígena que no era azteca, era tolteca. Los toltecas eran los más sabios, los que habían llegado a una cultura más elevada, gracias a un rey que se llamaba Netzahualcóyotl. Por eso cuando la Virgen de Guadalupe le habla en náhuatl noble, lo entiende perfectamente Juan Diego, porque esa era su cultura, ese era su idioma. Y es cuando le dice, quiero tanto deseo una casita sagrada, para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él que es mi mirada misericordiosa, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Entonces, si te fijas, todo es Jesús, todo es Jesús. La Virgen de Guadalupe nos lleva a Jesús. El centro de eso que quiere, su mensaje, es Jesús. El centro de la casita sagrada para ofrecer su amor persona es Jesús. El centro de su imagen
es Jesús. Cuando uno llega con la Virgen de Guadalupe y le habla de sus penas, de sus dolor, de sus enfermedades, de su sufrimiento, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo, fue lo que dijo Isabel cuando María fue a visitarla con Jesús. Claro. Lo mismo se puede decir en este momento. María de Guadalupe, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño, mi niño, tu niño, Jesús, salta de gozo. O sea, es así. Eso sirve para todos los católicos que a veces llegan con la inquietud de decirnos: yo tengo la duda si rezándole mucho a la Virgen estoy dejando de lado a Jesús. Y no, resulta que no, estamos yendo por el camino que es. Claro, hasta los sacerdotes debemos de entender que cuando estamos celebrando la Santa Misa, en el momento de la consagración, teniendo aquí su cuerpo, su sangre de Jesús, ahí implícitamente está el fiat de María. Claro. Ahí está el fiat. Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No tendríamos este cuerpo, esta sangre, si no fuese por María también. Qué maravilla, qué maravilla. Así que eso es para hacer un libro entero sobre eso. Es para entender. Sí. Eso es algo que a mí, yo como sacerdote, de veras, cuando lo capté, ¿cómo decimos? Se eriza. Sí, no. Una cosa, porque siempre María está presente, porque ella nos lleva a Jesús, porque ese es su anhelo. Quiero tanto, deseo una casita sagrada. Ella elige un laico humilde, sencillo, porque si no hay humildad, ahí no se encuentra Dios. Un laico humilde, sencillo, ok. Pero todo esto lo tiene que aprobar el obispo. Ese es otro punto muy importante. Claro. No se hace la famosa casita sagrada sin el obispo que trataron de asesinar sus mismos paisanos que se decían católicos. No se hace la casita sagrada sin el obispo. Si hay que ir de nuevo, se va de nuevo. Si hay que darle una señal, se le da la señal, pero no se hace nada sin el obispo. Para entender cómo la Virgen de Guadalupe hace iglesia. Y eso es brutal. ¿Por qué? Porque ella se manifiesta, se yergue en esta presencia como el primer santuario, la primera casita sagrada donde está Jesús. Ella pide una iglesia y el elemento que da, toda esta fuerza que da, que va a ser la señal, es la iglesia, un laico. Yo decía, ¿por qué la Virgen de Guadalupe no se apareció directamente al obispo y ya? Y ya. Se ahorra a Juan Diego, se ahorra la vuelta del cerro, que ahorita vamos a decir, se ahorra todas estas cosas. ¿Por qué no se apareció directamente con el obispo y ya? No, porque más que nunca, ahora entiendo por qué se canonizó Juan Diego, este laico, en estos días, 2002. Ahora lo entiendo, porque ahora más que nunca el laico debe de entender que es motor, ánimo, alma de la iglesia. El laico tiene un compromiso maravilloso. Claro. Juan Diego, cuando va a ver al obispo y no le creyó. Aquí tengo que hacer una aclaración. El obispo es un hombre humilde, muy bueno, es un franciscano descalzo, por el amor de Dios, pero tiene un carácter que se necesitaba para esa época, obviamente. Él es del norte, él es vasco, y él es así firme, pero el tener esa firmeza no quiere decir que vaya en contra de su humildad. Es un franciscano descalzo, digo. Así que no confundir la humildad con la debilidad. Exactamente. Se necesita tener mucho valor para ser humilde y entregarse a Dios. Exacto, no es solamente bajar la cabeza a cada instante, no. Así que, y entonces obviamente no le creyó a la primera, pero nunca lo trató mal, nunca. Otra vez te escucharé con más calma, le dice el obispo. Cuando regresa Juan Diego, y ahí me pone un poco, cuando regresa Juan Diego, este laico, y le dice a la Virgen, búscate a otro, no le faltó decir, te equivocaste, ¿cómo me elegiste a mí? Hubiera sido alguien honesto, respetado, honrado, todos los atributos. Yo
Yo no soy nada ni nadie, soy cola, soy mecapal, soy parihuela. Yo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías. Virgencita mía, mi chiquita, mi niña, te equivocaste. Y ahí me pone mal porque, Sí. porque Se le mueve el corazón. se mueve el corazón. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen de Guadalupe le dice: tengo a muchos, pero es necesario que seas tú personalmente. Y todavía le dice: te pido, te ruego, te suplico, mi socoyotito, mi niño, que seas tú mi intercesor. Dios la escogió a través de su madre. Dime si no es así. Te quedas, la madre de Dios, del dueño del cielo y de la tierra, como ella se presentó. Ahora resulta que le dice y le pide y le ruega que sea su intercesor. Cuando yo soy sacerdote, yo me hinco delante de la Virgen de Guadalupe y le pido a ella que sea mi intercesora. Ahora resulta que la Madre de Dios le pide y le ruega a un laico así. Eso me pone así un poco, sí, de veras, es como un abrazo de humildad que tú dices: wow, o sea. Eso lo hemos comentado mucho, que la Virgen, claro, estando en su grandeza, en su maravilla celestial, pero a veces pensamos que, porque puede pasar que una persona que está por encima quiera aplastar al que está por abajo, pero en el cielo es distinto. Todas las apariciones de la Virgen, de los santos y bueno, que han pasado, siempre es una persona grandiosa manifestándose con su gloria, que eleva, que atrae, que recoge en su seno. Y aquí también vemos con esto que el cielo gusta de las intercesiones, de las intermediaciones. ¿Cómo ves? Y eso nos lleva a otra cosa: el laico intercesor. Es intercesor de María. Claro. El laico es intercesor en su iglesia. O sea, la función del laico es de primera, o sea, no sé cómo ponerlo, cómo explicarlo, cómo transmitirlo para entender la fuerza del laico. Y la aprobación del obispo, no lo olvidemos, Tiene que ir de la mano, sí. de la mano. Estamos así. Si te fijas, la Virgen de Guadalupe está haciendo iglesia. Está haciendo iglesia con sus laicos y con sus consagrados. Está haciendo iglesia. El caso es que va Juan Diego. Es cuando en la segunda vez, Fray Juan de Zumárraga le pide una señal. Y entonces observamos otra cosa del laico. El laico es intercesor de María, pero en María es intercesor de Jesús, que trae en su inmaculado vientre. Y ahora es intercesor del obispo. Quiere una señal y ahí va el laico con la señal. Con la señal. Siendo intercesor ahora del obispo. Llega con la Virgen. La Virgen dice: muy bien, mañana 11 de diciembre te doy la señal para el obispo. El obispo es el dueño, ojo con esto, de la señal. Quien pidió la señal no es Juan Diego, es el obispo. Juan Diego va a Tulpetlac, en ese momento él vivía en Tulpetlac. Juan Diego es de Cuautitlán, crece en Cuautitlán, pero se casa con María Lucía, que es de Tulpetlac, y se va a vivir a Tulpetlac. Muere María Lucía en 1529 y se queda solo con Juan Bernardino, su tío, que vive con él. Por eso está en Tulpetlac. Y es cuando ve al tío que está gravemente enfermo, se le olvidó la famosa señal, ahí va a buscar a ver quién le ayuda. Todo el día 11 que había quedado con la Virgen se le olvidó, porque anda buscando a ver quién. Constructor de la caridad, yo le llamo, constructor de la caridad, es alguien que se apresura y se afana en caridad por amor al otro. Ese es Juan Diego. Y entonces, el 11 en la noche, no consiguió nada. El 11 en la noche es el anciano quien le dice, le pide, le ruega a Juan Diego que al otro día vaya por un sacerdote para prepararlo a bien morir. Ahora resulta que Juan Diego es intercesor de María, intercesor de Jesús, intercesor del obispo y ahora intercesor del pueblo, porque el anciano era lo que representaba. Es la autoridad, claro. Es la sabiduría, el anciano, y se está muriendo. Representa al pueblo conquistado, enfermo, masacrado, humillado, y con todas sus teorías, el pueblo también con todas estas idolatrías y todo mal.
Se está muriendo. Eso es lo que representa el anciano. Su pueblo, fíjate qué pueblo. Cuando encontró el Tepeyac por primera vez, lo primero que se acordó Juan Diego fue: mis abuelos, mis antepasados, ¿acaso estoy en la tierra celestial que ellos me dijeron? Y ahora el anciano se está muriendo. Juan Diego va por ese sacerdote. Cuando llega cerca del Tepeyac, porque a fuerza tenía que pasar por aquí para ir al famoso Tlatelolco por el sacerdote, se acuerda que un día antes había quedado con la Virgen y se le olvidó por todo la situación del anciano. Le da la vuelta al cerro. Aquí hay que tomar en cuenta que Juan Diego tiene 56 años de edad. Ya es un señor hecho y derecho. Dándole la vuelta al cerro, o sea, ¿no? Parecía un niño. Yo aquí pongo como el candor, la inocencia. Por eso algunos dicen ya tenía que fuera Juan Diego de unos 12 años, 15 años, ¿no? No, tenía 56 cuando sucede esto. Pero ve el candor del indígena, de la persona humilde, y también un poquito los indígenas en ese sentido querían que, en este caso María, supiera lo que él no puede, pero ella debe de entender que ahorita lo que entiende es que no puede entender. Me explicó ese, doy la vuelta para que entienda claro, que no puede, o sea, no puede, cosas así. La Virgen baja, eso es algo bellísimo. Va al encuentro. Va al encuentro, como vino al encuentro desde el cielo. Ahora desde arriba del Tepeyac baja y lo ataja. Y lo primero que se le ocurre a Juan Diego decir: ¿cómo amaneció tu cuerpecito? ¿No? Esa manera muy indígena es porque la ve embarazada. Y entiende que se cansa, que se agota, como toda embarazada. Es la gentileza, la cortesía indígena. Pero después de este momento le dice, a mi manera de ver, las palabras más terribles de todo este asunto. Terribles. Un tío mío, siervo tuyo, está muy grave, está a punto de morir. Pero niña mía, para eso nacimos. Vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Así le dice Padre. Tétrico, sí. Le salió el fatalismo indígena que se manifiesta, que perdió la esperanza. El pobre anciano, su tío estaba ya enfermo, pero tenía esa esperanza, esa fe. Ve por un sacerdote para que me prepare a bien morir. Y sin embargo aquí lo que está manifestando Juan Diego es: perdió toda esperanza. A eso vinimos, niña mía, a esperar el trabajo de nuestra muerte. Y yo es cuando me pregunto, ¿quién está más enfermo? ¿El tío o Juan Diego? ¿Quién está más enfermo? La pandemia esta que pasó nos lo manifiesta. Muchos murieron de la enfermedad como tal, pero otros perdieron la esperanza, llegaron al punto de suicidarse, como muchos indígenas en el momento de la conquista. Entonces, aquí nos manifiesta algo tremendamente fuerte y recuerda sus antepasados toltecas con ese rey Netzahualcóyotl. El rey Netzahualcóyotl así lo decía a sus idolatrías. ¿Dónde estás tú, Troquenahuac y Pamenuhuani? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Soy como un bodoque entre tus manos, cuando quieras me tiras, cuando quieras me matas. Eso decía Netzahualcóyotl. Son fatalistas, total. Totalmente. Por eso es tan fuerte ese momento en donde la Virgen de Guadalupe le dice: no, Socoyotito mío, no tenga miedo. No le dice: dile a tu tío que no tenga miedo. No, eso es para ti. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Se lo está diciendo a Juan Diego, a nosotros, que hemos muchas veces perdido la esperanza. No tengas miedo. Casi le dice: no me llore, no tenga miedo. ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? Se lo está diciendo a Juan Diego, nos lo está diciendo a nosotros. ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto? Esa es una frase brutal. ¿Por qué?
Porque los indígenas cuando hablan de hueco de mi manto, significa mis entrañas. ¿Y a quién trae María de Guadalupe en sus entrañas y no a Jesús? El Verbo encarnado. Así que te pone en Jesús a través de ella. Qué maravilla. Eso es para podernos a pensar todos los que están escuchando este video, porque bueno, a usted le deben llegar personas. El mayor punto por el cual comienzan las decadencias de la vida espiritual de una persona es cuando pierde esa esperanza, cuando dice, no tengo más solución de nada. Mentira, todo tiene solución. ¿Acaso el amor de Dios, el amor de su madre es más pequeño que su problema? No, es más grande, viene del cielo. Así es, y por eso veo que la Virgen de Guadalupe incluso traspasa hasta lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Lo traspasa, toca hasta el fondo, y ahí hay otra intercesión, la de tus abuelos, aquellos seres que han rezado por ti, aquellos que han tocado con valores. Con Juan Diego viene del paganismo, lo entendemos, no viene de gente que haya rezado en ese sentido, pero que sí le influyó valores humanos, que esas son las semillas del Verbo. Para la cultura indígena, no porque se haya convertido Juan Diego, para la cultura indígena, el ser humilde tenía que ser lo máximo, el máximo valor de un indígena. Ya eran los corazones siendo preparados para el propio cristianismo. Exacto. Por eso es tan fuerte eso, que ella se aparezca y Juan Diego diga, ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho mis abuelos? Está haciendo un tocar toda la cultura a través del corazón de un indígena. Y todavía más, termina diciendo la Virgen de Guadalupe, ¿acaso no estás en el cruce de mis brazos? Esa es otra que tendríamos un programa, porque estamos hablando de que lo pone en el corazón, en su corazón, de corazón a corazón. Esa es una. Y otra, que utiliza una palabra la Virgen de Guadalupe que se dice mamalhuastli. Mamalhuastli es cuando tú frotas dos palos para hacer fuego. Por eso ella utiliza la palabra cruce, la palabra mamalhuastli. Pero da la casualidad que esa palabra significa al romper el alba. Es el primer rayo de luz que indica que se están destruyendo las tinieblas. Las tinieblas. Qué maravilla. Y comienza un nuevo Génesis. Y ese 9, estoy hablando del 9, sábado 9 de diciembre, cuando Juan Diego iba al catecismo, pero llega al Tepeyac y comienza a ver todo transformado y escucha su nombre, Juanito, Juanito, es al romper el alba. Se está haciendo un nuevo Génesis, una nueva creación, un nuevo ser humano, desde el corazón de María al cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto, en Jesús. Cuando, es que es brutal esa palabra mamalhuastli, me voy a tener que saltar una cosa, pero no importa, es para entender lo brutal de la palabra. Porque eso es al romper el alba, cuando se hace un nuevo amanecer. El 12 de diciembre que ocurre todo esto en la madrugada, y cuando Juan Diego cree en esas palabras de la Virgen de Guadalupe, hazme el honor de llevar la señal al obispo. Nunca le dijo, espérame, voy a ver si mi tío de veras ya sanó o qué, ¿no? No, creyó, es decir, le devolvió la fe, le devolvió la esperanza y se dispone en el amor. Vamos con la señal, porque al final de cuentas la señal es el amor. Y entonces dice, ve arriba del cerro, ahí encontrarás flores, cerro pedregoso, salitroso, sin vida, y surgen flores en un tiempo que lava, o sea, tierra muerta y tiempo muerto. Y ahí más milagroso todavía. Ahí surgen las flores. Ponlas en tu tilma, las puso en su tilma. La tilma es como una capa, así, que usaban al cuello, así como lo tiene aquella, al cuello usaban, ok. Se lo pone en ese momento como babero para poder tener aquí las flores. Las ponen. Una cosa con esa tilma o esa capa es muy importante para el indígena, porque la capa para el indígena es la continuación de su propia persona. ¿Ok? Sí.
Para nosotros católicos, una imagen es de alguna forma la continuación de aquella persona. Exacto. ¿Okay? Así que estamos ante la continuación de las personas. De dos culturas. De dos culturas. Se ponen las flores en la tilma. Con la tilma se casaban. Con la tilma hacían una especie de lavado cuando eran niños y se bautizaban a su manera indígena. Con la tilma los envolvían para cuando morían, los envolvían para ya destinarlos a la tierra o quemarlos. O sea, la tilma es tu propia persona. Y una cosa muy importante, como te digo, se casaban. Anudaban la tilma del varón con el huipil de la mujer, el vestido de la mujer, y se hacía el matrimonio. Así que la tilma es algo, no es una prenda nada más. Importante. Es importante, es mi persona. No era por el frío simplemente. Exacto. Las flores milagrosas. En mi tilma. Va con la Virgen. La Virgen toma las flores y las acomoda Sí. en el hueco de su tilma. No tenía presente ese detalle. Ella lo trae en el hueco de mi manto. ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto? Y al mismo tiempo, ella coloca las flores en el hueco de su tilma. Y eso significa hasta sus entrañas. ¿Ok? Las toma. Ahora sí viene la señal. Para Juan Diego, la señal son las flores. Y es una señal perfecta para el indígena. No sé si lo será para un español tanto. ¿Ok? Ahí va con el español, Fray Juan de Zumárraga. Llega con Fray Juan de Zumárraga a las 5 de la madrugada. La primera hora. Lo dejan los criados afuera, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Cómo lo sabemos? Por una fuente histórica, las informaciones jurídicas de 1666, donde son entrevistados indígenas de más de 100 años que hablan, 3 indígenas, de que lo dejan más de 1 hora afuera. O sea, todo esto que estamos aquí contando, hay documentos históricos que respaldan cada cosa. Ahí se queda el pobre Juan Diego, hasta que un criado capta que trae algo, será la señal que le pidió el obispo, déjame ver. Juan Diego no le quiere dejar ver, porque solamente era para el obispo. Sin embargo, con el temor de que maltrataran las flores, le abre un pedacito. El criado ve las flores, dice, están como frescas, hermosas. Eso ayuda para confirmar que trae flores, no trae la imagen. Claro. No trae la imagen, trae flores. Y tan es así que 3 veces hizo por ellas, 3 veces quiso tomarlas, el criado. No pudo, porque nadie quien vive en la mentira, en el engaño, en la traición, puede poseer la verdad de Dios. Nadie. Entonces no pudo. No podía tocar, claro. Pero eso confirma que trae las flores, no trae una imagen. Eso es muy importante, porque algunos dicen, la trajo la imagen pintada ya, ¿no? Por fin llega ante Fray Juan de Zumárraga, le cuenta todo lo que pasó. Y a las 6:35, 6:40, 6:45 de la mañana es cuando Juan Diego le da las flores. Padre, ¿por qué la precisión del horario? Porque nosotros hemos estudiado a través de los documentos cuándo fue que exactamente le da las flores al obispo y la imagen se imprime en la tilma de Juan Diego. Por eso esta precisión. Y cuando se me confirma que es al romper el alba. Es algo... Todo es arquitectónico. No lo puedes creer. No. Es brutal. Así comienza, así termina. Como también comienza con cantos de pájaros, que no dijimos. Él escucha cantos de pájaros y termina con flores. Para el indígena, flor y canto significa la verdad divina. Todo el acontecimiento guadalupano a los ojos indígenas es al romper el alba, flor y canto, la verdad divina. Es que es brutal. Uno se pone a pensar, como quién lo inventaría o algo así. Imposible. No, imposible. Imposible. Todo esto, ahora vamos con la imagen. Así que impresa la imagen en una tilma de un macehual. Un macehual es un hombre que solamente podía tener el color crudo en su vestuario
del ixotl, porque esto está hecho a base de fibras de ixotl. Es una agavácea, es una palma agavácea, muy delicada, imposible que dure 500 años en un ambiente húmedo y salitroso. Había alguien en contra de la Virgen de Guadalupe en los años 1883, cuando se publica una carta de Joaquín García Casbalceta, y entre algunas de las cosas que dice, yo conozco prendas mucho más antiguas en Perú, en Egipto, así que eso de 500 años no implica mayor cosa. Espérame, nosotros hemos hecho algún experimento aquí, desde el siglo XVIII se han hecho, y no dura una prenda más de 10 años, porque no solamente son los años, es la humedad y el salitre. El salitre está en todas las construcciones y despedaza la piedra, el hierro lo truena. No puede una tela de ese material durar ni 10 años. No digamos la pintura, porque la pintura se pone negra a los 3 años, o sea, se hace ceniza, se cae. Eso es imposible. Así que, pobre señor Joaquín García Casbalceta, que no entendió lo húmedo y salitroso del lugar. Además de que estuvo sin protección. Es decir, la tocaban y la besaban y rosarios y todo, la tocaban durante todo el tiempo. Peor todavía, de materia natural se hubiese desaparecido totalmente la imagen. Inciensos, agua bendita, candelas, todo. Y me voy a ir algunos años más. Cuando le cayó ácido accidentalmente en una orilla de la tela en 1794, por ahí, no, 84, 1784, le cayó ácido y no le pasó nada. ¿Y cómo le cayó el ácido? Un platero que estaba limpiando el marco de oro y plata con un ácido, accidentalmente con el codo le pegó donde tenía el ácido, iba directo a la cara, pero pegó en el marco y cayó a un lado de la imagen. Este platero se demudó tanto, dice ahí el informe, obviamente agarró una especie de estopa y trató de absorber lo que podía, pero sabía que eso iba a tronar, iba a romper. A quemar todo. Sí, todo. Nosotros hemos hecho aquí en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos el experimento. Cae el ácido y en ese momento se abre así, se cerró. Instantáneo. ¿Cómo es posible que está el signo de lo que cayó, pero no le pasó nada? Más milagroso todavía. ¿Y qué me platicas cuando trataron de destruirla con un bombazo el 14 de noviembre de 1921? Ah, sí. O sea, pobre Joaquín García Casbalceta en lo que dijo, porque pues simplemente nos está ayudando para hacer notar que esto es simplemente imposible. Imposible. Monseñor, aquí el tiempo se nos está yendo. Y bueno, como dijimos, hay 70 libros para leer, sí, pero sobre la Virgen. Pero si usted podría, bueno, terminar la idea que estaba llevando y dar una última palabra a todos los seguidores de nuestro canal, admonestando a esta devoción, admonestando a este mensaje en los días de hoy. Es un mensaje de unidad en Jesús. Eso es clarísimo. La Virgen de Guadalupe, cuando le dice a Juan Diego, soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes naciones. Ella sí llegó a México, pero México entre los indígenas no era entendido como un país solamente, no. México, para los indígenas, es el eje cósmico, es el altar del universo, porque recordemos que los indígenas ofrecían corazones y sangre en sus idolatrías, por supuesto, para que el universo entero pudiera continuar con vida y los dioses. La Virgen Santísima de Guadalupe, cuando dice, quiero tanto, deseo una casita sagrada para ofrecer mi amor persona, le está diciendo a los indígenas, no es tu cuerpo, no es tu sangre, es mi hijo, es Jesús Eucaristía, es mi hijo.
el que da la vida por ti. Esto nos une a todos como hermanos, donde no hay fronteras, y ella viene con Jesús a este eje cósmico, que yo diría a esta humanidad en el corazón, para hacernos participar del amor más grande y por el cual nosotros tenemos sentido. Nuestra vida tiene sentido. Jesucristo, nuestro Señor. Ella nos lleva a Jesús, y no solamente de la mano, sino en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos. Muchísimas gracias, Monseñor. Entonces, si puede terminar con una oración por todos los que están escuchando y con una bendición final también. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos cuide, que la Virgen Santísima de Guadalupe nos guíe a Jesús, nos lleve a Jesús. Que en este tiempo muy especialmente pidamos por nuestros pueblos, por nuestros ancianos, la sabiduría, por nuestros enfermos, por todos aquellos constructores de la caridad, para que todos nos unamos como verdadera familia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Salve María, y nos vemos en un próximo programa. No se olviden de compartir, dejar su like.